Bienvenidos. Este es el día número 198. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios y de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Con humildad, pero también con inmensa confianza, pedimos la gracia del Espíritu Santo para recibir con amor y para vivir con obediencia la palabra que oímos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Después de estos acontecimientos y de todas estas pruebas de fidelidad, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá, sitió las ciudades fortificadas y mandó expugnarlas. Cuando Ezequías vio que Sennacherib había venido con la intención de atacar a Jerusalén, consultó a sus jefes y a sus guerreros sobre la conveniencia de cortar el agua de las fuentes que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se reunió una gran multitud y taparon todas las fuentes y el arroyo que corría en medio de esa región, diciendo: Así, cuando lleguen los reyes de Asiria, no encontrarán agua en abundancia. Ezequías obró con decisión. Reparó todas las brechas de la muralla, levantó torres sobre ella y otro muro por fuera, fortificó el Miló en la ciudad de David y fabricó gran cantidad de dardos y escudos. También puso jefes militares al frente del pueblo, los reunió junto a él en la plaza de la puerta de la ciudad y los animó diciéndoles: Sean fuertes y tengan valor, no teman, ni se acobarden ante el rey de Asiria y ante toda la multitud que lo acompaña, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él no hay más que un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para socorrernos y combatir a nuestro lado. El pueblo se sintió reconfortado por las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de Asiria, que se encontraba en Laquis con todas sus tropas, envió a sus servidores a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todo el pueblo de Judá que estaba en Jerusalén: Así habla Sennacherib, rey de Asiria. ¿En qué confían ustedes para permanecer sitiados en Jerusalén? ¿No ven que Ezequías los está engañando y que él los expone a morir de hambre y de sed cuando dice: El Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No ha sido el mismo Ezequías el que eliminó sus lugares altos y sus altares, diciendo a Judá y a Jerusalén: Solo ante un altar se postrarán y sobre él quemarán incienso? Ustedes saben muy bien lo que hemos hecho, yo y mis padres, a todos los pueblos de las diversas regiones. ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron salvar a sus países de mis manos? Entre todos los dioses de esas naciones que mis padres consagraron al exterminio, ¿hubo alguno capaz de librar a su pueblo de mis manos? Tampoco su Dios podrá entonces librarlos a ustedes. Que Ezequías no los engañe ni los seduzca de esa manera. No le crean, porque ningún Dios de ninguna nación ni de ningún reino pudo salvar a su pueblo de mis manos, ni de las manos de mis padres. Cuánto menos su Dios podrá librarlos a ustedes. Mientras los servidores de Sennacherib seguían hablando contra el Señor Dios y contra Ezequías su servidor, Sennacherib escribió una carta para ultrajar al Señor, el Dios de Israel, y desafiarlo en estos términos: Así como en los otros países, los dioses de las naciones no han podido librar a sus pueblos,
tampoco podrá el Dios de Ezequías librar a su pueblo de mis manos. Los servidores de Sennacherib gritaban a voz en cuello, en lengua hebrea, al pueblo de Jerusalén, que se hallaba sobre la muralla, para intimidarlos y asustarlos, a fin de apoderarse de la ciudad. Y hablaban del Dios de Jerusalén, como si fuera uno de los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos humanas. El rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo. Entonces el Señor envió un ángel que aniquiló a todos los guerreros valientes, a los jefes y a los oficiales en el campamento del rey de Asiria. Este tuvo que volver a su país, completamente avergonzado, y allí al entrar en el templo de su Dios, algunos de sus hijos lo asesinaron. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos los demás, y les dio paz en todas sus fronteras. Muchos llevaron a Jerusalén ofrendas para el Señor y regalos para Ezequías, rey de Judá, el cual, después de esto, adquirió gran prestigio ante todas las naciones. En aquel tiempo, Ezequías cayó gravemente enfermo y estuvo a punto de morir. Entonces imploró al Señor. El Señor le respondió y le concedió una señal extraordinaria. Pero Ezequías no correspondió al beneficio recibido. Al contrario, su corazón se ensoberbeció y así atrajo la ira del Señor contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Ezequías se arrepintió de su orgullo junto con los habitantes de Jerusalén, y la ira del Señor no se abatió más sobre ellos en tiempos de Ezequías. Ezequías tuvo riquezas y gloria en abundancia. Adquirió tesoros de plata, oro, piedras preciosas, aromas, escudos y toda clase de objetos valiosos. Lo mismo, adquirió depósitos para sus provisiones de trigo, de vino y de aceite, establos para toda clase de ganado y rebaños para los establos. Levantó ciudades y tuvo gran cantidad de rebaños y ganado menor y mayor, porque Dios le había dado muchísimos bienes. Ezequías fue el que obstruyó la salida superior de las aguas de Gihón y las canalizó bajo tierra hacia la parte occidental de la ciudad de David. Ezequías tuvo éxito en todas sus empresas. Sin embargo, durante las conversaciones con los príncipes de Babilonia, enviados para informarse sobre la señal extraordinaria ocurrida en el país, Dios lo abandonó para ponerlo a prueba y conocer sus sentimientos. El resto de los hechos de Ezequías y sus obras de piedad están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ezequías se fue a descansar con sus padres, y lo sepultaron en la cuesta de los sepulcros de los hijos de David. Todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le tributaron honras fúnebres. Su hijo Manasés reinó en lugar de él. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, siguiendo las costumbres abominables de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Reedificó los lugares altos que había derribado su padre Ezequías. Erigió altares a los Baales, hizo postes sagrados y se postró delante de todo el ejército de los cielos y lo sirvió. Edificó altares en la casa del Señor, de la que el mismo Señor había dicho, en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos, en los 2 atrios de la casa del Señor. Inmoló a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Ben Hinnom, practicó la astrología, la magia y la hechicería, e instituyó nigromantes y adivinos.
Persistió en hacer lo que es malo a los ojos del Señor, provocando su indignación. La estatua del ídolo que había hecho la instaló en la casa de Dios, de la que el mismo Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, que yo elegí entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Ya no permitiré que Israel ande errante lejos del suelo que destiné a sus padres, con tal que se empeñen en practicar todo lo que les he mandado, de acuerdo con la ley, los preceptos y las normas transmitidas por Moisés. Manasés extravió a Judá y a los habitantes de Jerusalén, a tal punto que obraron peor que las naciones que el Señor había exterminado delante de los israelitas. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no le prestaron atención. Entonces el Señor hizo venir contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, y estos capturaron a Manasés con garfios, lo sujetaron con doble cadena de bronce y lo llevaron a Babilonia. En medio de su angustia, él aplacó al Señor su Dios, humillándose profundamente delante del Dios de sus padres. Le suplicó y el Señor lo escuchó benignamente, oyó su plegaria, lo hizo volver a su reino en Jerusalén. Así reconoció Manasés que el Señor es Dios. Después de esto construyó una muralla exterior a la ciudad de David, al oeste del Gijón, en el valle, hasta la puerta de los peces, rodeando el Ofel, y la hizo muy alta. Además, puso jefes militares en todas las ciudades fuertes de Judá. Luego retiró de la casa del Señor los dioses extranjeros y el ídolo. Hizo lo mismo con todos los altares que él mismo había erigido en la montaña de la casa del Señor y en Jerusalén, arrojándolos fuera de la ciudad. Restauró el altar del Señor e inmoló sobre él sacrificios de comunión y de acción de gracias, y ordenó que Judá sirviera al Señor, el Dios de Israel. El pueblo, sin embargo, continuaba ofreciendo sacrificios en los lugares altos, aunque solo al Señor, su Dios. El resto de los hechos de Manasés, la oración hecha a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre del Señor, el Dios de Israel, están escritos en los anales de los reyes de Israel. Su plegaria y cómo fue escuchado, todo su pecado y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió postes sagrados e ídolos antes de humillarse, están escritos en las memorias de Josai. Manasés se fue a descansar con sus padres y lo sepultaron en su casa. Su hijo Amón reinó en lugar de él. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, como lo había hecho su padre Manasés. Ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que había hecho su padre Manasés. Pero no se humilló delante del Señor, como se había humillado su padre Manasés, sino que multiplicó sus culpas. Sus servidores conspiraron contra él y lo mataron en su palacio. Pero el pueblo del país mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el mismo pueblo proclamó rey en lugar de él a su hijo Josías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 22, versículos del 17 al 29. Palabras de los sabios. Inclina tu oído, escucha mis palabras y presta atención a mi experiencia. Será una delicia conservarlas dentro de ti y tenerlas siempre a punto sobre tus labios. Para que pongas tu confianza en el Señor, hoy te voy a instruir también a ti. ¿Acaso no te he escrito 30 discursos que contienen consejos e instrucciones para hacerte conocer con exactitud las palabras verdaderas y así puedas responder fielmente al que te envía? No robes al débil porque es débil,
ni atropelles al pobre en la puerta de la ciudad, porque el Señor defenderá su causa, y a los que lo despojan, los despojará de la vida. No te juntes con un hombre irascible, ni vayas con un hombre iracundo, no sea que aprendas sus costumbres y te pongas una trampa a ti mismo. No seas de los que estrechan la mano, de los que salen fiadores por una deuda. Si no tienes con qué pagar, te quitarán el lecho donde te acuestas. No desplaces los linderos antiguos, esos que colocaron tus padres. ¿Ves a un hombre hábil en su oficio? Él se presentará delante de los reyes y no estará al servicio de gente mediocre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta a los Romanos, capítulo 16. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas, para que la reciban en el Señor, como corresponde a los santos, ayudándola en todo lo que necesite de ustedes. Ella ha protegido a muchos hermanos y también a mí. Saluden a Priscila y a Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron su vida para salvarme. Y no solo yo, sino también todas las iglesias de origen pagano tienen con ellos una deuda de gratitud. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. No se olviden de saludar a mi amigo Epéneto, el primero que se convirtió a Cristo en Asia Menor. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes, a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel, que son apóstoles insignes y creyeron en Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, mi amigo querido en el Señor, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y también a Estaquis, mi querido amigo. Saluden a Apeles, que ha dado pruebas de fidelidad a Cristo, y también a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a mi pariente Herodión, y a los de la familia de Narciso que creen en Cristo. Saluden a Trifena y a Trifosa, que tanto se esfuerzan por el Señor, a la querida Persis, que también ha trabajado mucho por el Señor. Saluden a Rufo, el elegido del Señor, y a su madre, que lo es también mía. A Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas, y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, así como también a Olimpia y a todos los santos que viven con ellos. Salúdense mutuamente con el beso de paz. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente a la enseñanza que ustedes han recibido. Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras. En todas partes se conoce la obediencia de ustedes, y esto me alegra. Pero quiero que sean hábiles para el bien y sencillos para el mal. El Dios de la paz aplastará muy pronto a Satanás, dándoles la victoria sobre él. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Timoteo, mi colaborador, les envía saludos, así como también mis parientes Lucio, Jasón y Sosípatro. Yo, Tercio, que he servido de amanuense, los saludo en el Señor. También los saluda Gayo, que me brinda hospedaje a mí y a toda la iglesia. Finalmente les envían saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano, Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Gloria a Dios, que tiene el poder de afianzarlos, según la buena noticia que yo anuncio, proclamando a Jesucristo y revelando un misterio que fue guardado en secreto,
desde la eternidad y que ahora se ha manifestado. Este es el misterio que por medio de los escritos proféticos y según el designio del Dios eterno, fue dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe. A Dios, el único sabio, por Jesucristo, sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de la carta a los Romanos.